Bienvenidos a Esquina Común, un podcast para observar y cuestionar los desafíos del mundo actual a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Un tema mucho menos anticuado de lo que piensas. Para que puedas actuar desde tu propia esquina. En el episodio pasado hablamos de la justicia, que además de la verdad y la caridad se suma a la libertad como valor de esta enseñanza social de la Iglesia. Los valores de la doctrina social de la Iglesia tienen una relación entre ellos con los principios, ya que estos valores expresan los aspectos, sobre todo del bien moral, que los principios proponen. Bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Hola, Coco. Bienvenidos, hola. Qué emoción volver a grabar. Sí, en otro tema muy interesante. Sí, la verdad que este tema nos emociona mucho y, Sí. y hay muchas cosas que contar con mucha emoción. Así que empecemos. Sí, cuéntanos. Bueno, realmente cuando empezamos a buscar un poco cómo llevar la libertad a los temas de hoy y leyendo un poco de todo, encontré un fragmento del discurso de Martin Luther King que dio en agosto de 1963, un gran discurso que se llama I Have a Dream, eh, que habla, o sea, que fue como ideal para poder explicar la libertad, pero justo desde una perspectiva que complementa la justicia y la paz. No voy a leer ahora el discurso, pero ahí, bueno, se llama Yo tengo un sueño, y entonces en este discurso él hablaba de cómo tenía un sueño de que la nación se eleve, que viva un verdadero significado eh, para sus personas, para toda la población. Entonces va repitiendo, yo tengo un sueño, y va contando. Y al final dice como con la certeza de que un día seremos libres, y habla, dejen resonar la libertad, dejen resonar la libertad. Entonces, poniendo y empezando a comentar el tema de la libertad con este personaje que fue Martin Luther King, eh, elegido presidente de la Conferencia de Liderazgo de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, una organización que se creó para promover un nuevo liderazgo, eh, después de tanto tiempo de él de luchando por la libertad. eh, Sí, sí, que con, se convirtió en un símbolo. Totalmente, o sea, es un ícono realmente, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, hasta que llegó a ser nombrado, bueno, esto primero nombrado Hombre del Año por la revista The Time en el 63, justo en el año que hizo este discurso, y eh, además de líder de las personas de color estadounidenses y a nivel mundial, como estábamos diciendo, a los 35 años fue el hombre más joven, perdón, en recibir el Premio Nobel de la Paz. Entonces, Sí, justo qué bien, ¿no? como, sí, y sobre todo como una persona que promovía la libertad, pero se ganó el Premio Nobel de la Paz buscando la justicia. Claro. Entonces, realmente es como juntar todo y nosotras, después de haber hablado de la paz y de la justicia, llegar a la libertad con este personaje, ¿no? Claro, que es un poco, que es un poco, o sea, me gusta que lo juntes con justicia porque es verdad que es como una, o sea, es una consecuencia, pero también es un, o sea, son dos valores que van muy de la mano, ¿no? O sea, y que generan paz al final, ¿no? O sea, como que obviamente por algo son los valores junto con la verdad, ¿no? Que por algo son los valores que la iglesia escoge como para poner como bandera, Ujú. que no son los principios, recuerden, son los valores, que son diferentes, ¿verdad? Ujú. Eh, entonces, y ahora que mencionas a Martin Luther King, yo pensaba, decir, es que qué fuerte, porque claro, Estados Unidos se convirtió
digo, junto con Francia, que desde la Revolución Francesa, ¿no? Pero, y que se convirtió la libertad como uno de sus palabras y de sus símbolos, y que incluso ellos les regalaron después a Estados Unidos la Estatua de la Libertad, porque después de su independencia y bueno, como símbolo también de esta gran nación que se convirtió como en el símbolo de la libertad. Y es muy fuerte porque hoy en día estamos viendo tanta distorsión de la libertad, ¿verdad? O sea, se convirtió Estados Unidos en un símbolo de libertad precisamente después de esto, bueno, después de un proceso muy largo y de erradicación, bueno, de la esclavitud y después poco a poco también con todas sus políticas de libertad de expresión, de libertad de culto y tal. Y hoy en día es muy fuerte porque pues todo lo que estamos viendo con Trump realmente está coartando muchas libertades, ¿no? Y, y no solamente él, sino lo vemos en Estados Unidos, pero también lo vemos en otras partes, en otros países en donde la libertad es bandera, pero al final, eh, no sé, por ejemplo, en libertad de expresión, en libertad de pensamiento. eh, Ujú. Hay muchas veces que las mismas personas que en el nombre de la libertad restringen otras libertades, ¿no? Como precisamente como esto, ¿no? O sea, como la libertad de pensamiento diverso, ¿no? De diferentes ideas, como que hemos perdido como seres humanos la capacidad de voltear y decir, yo tengo la libertad de pensar en esto y tú tienes la libertad de pensar en esto, hablemos y los dos podemos expresar nuestra propia, pues, no, o sea, y claro, con un límite de hasta dónde llega tu libertad, ¿no? Que es al final siempre, pues la típica frase donde empieza la del otro, es decir, en donde realmente hay una línea ya de donde te estás metiendo con la dignidad de la otra persona, ¿no? Que eso también es algo que no logramos encontrar el balance como humanidad, me parece, ¿no? O sea, me parece que Totalmente. sí, o sea, con todo el tema, sobre todo con la libertad de expresión y el que tú puedas decir ciertos comentarios o no ciertos comentarios, entonces como que ahí se pierde cierto balance y creo que la línea siempre es, te estás metiendo con la dignidad de la persona o no, ¿sabes? O sea, porque tú Ujú. puedes opinar ciertas diferentes cosas y ahí hay veces en donde no nos estamos metiendo con la libertad de las personas, simplemente tenemos otra opinión y ya está. Pero bueno, sin meternos en mucho y luego también la libertad de culto, ¿no? O sea, creo que Ujú. hoy en día, claro, con todas las diferencias culturales que se están viendo en estos países, pareciera que hay más libertad y esto a lo mejor que voy a decir es un poco controversial, ¿no? Pero en Europa lo vemos bastante, ¿no? O sea, cómo se han permitido tanto por como por ser políticamente correctos, ciertas libertades, por ejemplo, hacia el Islam, y se restringe tanto hacia el cristianismo o el catolicismo, ¿no? O sea, pareciera, por ejemplo, vemos así marchas y se pueden burlar y mofar de todo lo cristiano, todo lo Sí. católico, porque está bien, pero no de lo otro. Entonces, claro, no significa que también nos debamos de reír de esto, ¿no? Pero simplemente como que la libertad está muy mezclada ya, ¿sabes? O sea, como que ya no hay líneas claras de hasta dónde. Y bueno, libertad de culto igual, ¿no? O sea, de que la gente pueda practicar su propia, su culto, pero sin tener que ni imponer ni Ujú. restringirse, ¿no? O sea, como que también siento que vemos muchos, no sé, muchas faltas de libertades ahí. Y bueno, obviamente también estos países mucho en apoyo a, pues bueno, lo vemos aquí, ¿no? O sea, yo Estados Unidos, bueno, cuando digo aquí es aquí en Gaza, ¿no? Que estoy, Ujú. el apoyo a la guerra en otros países, a que se haga, a que se provoquen falta de libertades, ¿no? Porque aquí lo que la gente no tiene es libertad. Ujú. Entonces, que ya es otro tipo de libertad, ¿no? Ya es libertad física de Sí, movimiento. pero dentro de la física se ve cómo están otras libertades restringidas, ¿no? Y justo como esa, o sea, en tu caso es como muy obvio la falta de libertad física pero justo como de otras cosas también, ¿no?
y esa aparente libertad, si lo vemos desde otros países, ¿no? Como cada vez es más difícil para las personas hacer ciertas cosas, en el caso de lo que decías del culto, por ejemplo. Claro, y es muy fuerte porque estos países, o sea, por ejemplo Estados Unidos, que, o sea, que es el país de quote unquote la libertad y Ujú, está apoyando guerras que están coartando la libertad en otros lugares, en Gaza, en bastantes partes de África, ¿sabes? O sea, en Djibouti, yo me acuerdo que bueno, cuando vivía ahí, que había, em, o sea, hay demasiadas bases militares de todos los ujú, países, Estados Unidos obviamente, Francia, etcétera, y claro, o sea, el país tiene un dictador como, o sea, ha habido dos presidentes en toda la historia del país, ujú. y ahí es verdad que no luchan por la libertad, ¿no? Como lo han hecho en otros países. ¿Pero por qué? Porque no les conviene políticamente. Entonces, como que al final siempre es esta bandera mal usada en todos lados, ¿no? Y dentro de su propio país también, ¿no? O sea, dentro de su propia población. Sí, no, incluso, o sea, ahora vamos a dar más ejemplos de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que es un país que ahora actualmente, y, o sea, las noticias del último mes y medio, 2 meses han sido muy alineadas con este tema, Ujú. pero hay otros ejemplos también de países, incluso, o sea, que hay hasta rankings de libertad eh, e índices de libertad humana, de libertad económica, de libertad en el mundo, eh, que dicen que los países más libres del mundo, eh, pues son ahora, por ejemplo, no sé, países nórdicos, ¿no? Que están entre los países más libres justo en cuanto a la libertad política o al bienestar social o porque tienen acceso a servicios públicos, pero después también hay otros que más bien es porque hay altos estándares de los derechos humanos, por ejemplo. Entonces también ahí, o sea, como que viendo diferentes indicadores y diferentes índices en los que se basan estos rankings, como que ves justo eso, o sea, un país más libre, entre comillas, que otros porque hay un ranking y hay un indicador que justo porque a nivel político en ese momento pues se da de una forma y después hay otro. Significa. Claro, Sí. entonces, bueno, y súper interesante, aquí después lo pasamos también los links de las diferentes webs que hay donde muestran hasta geográficamente los países como más libres o menos libres, pero justo llegando a Estados Unidos, o sea, tocando Estados Unidos, que es el ejemplo que queremos contar ahora, sobre todo en cuanto a la protección de libertades civiles o de migraciones. Eh, Ahora mismo lo que está pasando con los grupos de derechos humanos que han presentado demandas, argumentando también como las malas condiciones en instalaciones, por ejemplo, de la cárcel de Guantánamo, que también como hay todo un tema político ahí, pero ves cómo no solamente con el ejemplo de los migrantes también eh, y la Sus falta en derechos. cuanto a sus derechos y Sí, sus sí, sí. protecciones simplemente a nivel de las personas, porque es verdad que además llevarlas a Guantánamo eh, es ya también como una estrategia de control, no solo migratorio, pero también como de dejarlos en un limbo ahí también como de sus derechos, ¿no? Sí, Entonces sí. ahí se ve muy evidente como pues la falta de esas libertades, además con personas que no son estadounidenses, eh, y después pues todo lo que viene a raíz, o sea, todas las injusticias, toda la falta, por supuesto, también de paz no solamente en ese país, sino en otros países, porque también aquí entran un montón de ejemplos, pero por ejemplo lo que está haciendo Trump también con El Salvador, negociando eh, con justo personas privadas de libertad. Entonces aquí también se ve como una forma de esclavitud actual
que sin duda la esclavitud es una falta de libertad, obviamente, eh, Claro. pero que lo que decías al principio también en la historia de Estados Unidos, como desde la abolición de la esclavitud, ejemplos como Martin Luther King, eh, cómo las esclavitudes también, eh, aunque ya no esté legalizada sí, bueno, como una forma de vida para estas personas, Sí, y que ya realmente desapareció como legalmente, pero que sigue habiendo pues esta trata de personas, eh, trabajos forzosos igual, o explotación laboral también son otras formas de falta de libertad actuales. Eh, a mí, por ejemplo, aquí también hay un ejemplo que me parece interesantísimo porque justo hace como 10 años, o un poco más ya, me leí el libro de Nelson Mandela y a mí me marcó muchísimo su historia porque es verdad que es como lejano, incluso, o sea, geográficamente, ¿no? Pero es claro. verdad que también, no sé, tú, por ejemplo, que te has movido por tantos países y por tantas cosas, pero yo en ese momento viviendo en Venezuela, ya en ese momento obviamente había crisis también a nivel de país, pero como ver el ejemplo de un Nelson Mandela que estuvo preso 27 años, por defender también a eh, sus propios Gente, a su gente. gente, a su Sí, gente, sí, sí. quería buscar como otro sinónimo, pero a su propia gente, y después de 27 años preso logró ser el primer presidente de Estados Unidos de color. O sea, en verdad es como ejemplos que tú dices, esta gente África. que dio su vida por la libertad, ¿no? O sea, Claro, y, claro. y del otro lado del mundo, pero que al final pasa en todas partes y esto tampoco es una historia tan lejana, ¿no? O sea, Claro. es muy reciente. Y que es muy heavy porque son personas que han dado su vida por la libertad, pero que al final, o sea, que también es como una falta de respeto, creo, de cómo hemos llevado los países, ¿no? O sea, que al final, justo, Mm. la bandera de estos países es la libertad y hoy en día, ¿en dónde quedan todas estas líneas, ¿no? Sí, no, justo. Y al final, por ejemplo, Mandela lo que hizo fue luchar justo por esta opresión, pero también como basándose en la igualdad, en la equidad, en la justicia, pero como no la que hoy en día también se vende, que es justo como esa aparente libertad también. Y Claro. justo como que Nelson Mandela, pero también Martin Luther King, por ejemplo, o sea, ellos lo que más luchaban era por la dignidad de la persona, o sea, como esa dignidad, eh, inherente de cada ser humano, que tiene que ser respetada y defendida independientemente de su origen, de su estatus, de su procedencia, eh, y al final cómo se va violando esta dignidad, ¿no? O sea, y se va como, pues sí, atacando es la dignidad. Y es que la libertad al final no se refiere solamente a hacer lo que se quiera y ya, sino es justo esa capacidad de actuar, de acuerdo con la razón y con la voluntad para buscar ese bien verdadero, y que, aunque hayan diferentes perspectivas y diferentes formas de ver la libertad, o sea, la de culto, de libertad de expresión, de movimiento físicamente, políticamente, eh, al final, la libertad lo que hace o lo que se refiere es esa capacidad, eh, que es exclusiva de los seres vivos y de las personas, es decir, o sea, de los que tenemos razón y voluntad. Sí, Y sí. ahí es donde está el tema que también nos compete, Sí, que es de, central de la iglesia. de que la iglesia lo que busca es defender la dignidad de la persona. O sea, y justo ahora nosotras que queremos contar de la doctrina social de la iglesia, volvemos otra vez a este centro, ¿no? Que es la persona. Sí. Que es la constante. Entonces, exacto. Entonces, no sé si quieres cuéntanos tú un poco más de qué ¿De dice qué la dice el iglesia con compendio? Sí. respecto a la iglesia, a la libertad, perdón.
Me encanta que te hayas ido por ese tema porque justo es la introducción de lo que precisamente dice el compendio, ¿no? Que es que a verdad, a ver, como lo que decías, ¿no? O sea, como que hay que separar un poco entre la libertad interior y la libertad como en lo exterior, que cómo se representa, o no sé si representa es la palabra, pero cómo o sea, cómo se transfiere la libertad también interior hacia lo exterior, ¿verdad? Entonces, la libertad interior, al principio, se habla, bueno, primero antes de irme a ese tema, como sí mencionar, que como decíamos al principio, es un valor, no es uno de los principios que espero que ya todos no lo sepamos, pero bueno, es un valor. ¿Por qué? Porque no es, o sea, no es algo que vamos a encontrar en el compendio como, ok, ¿qué podemos decir sobre el trabajo o sobre la economía o sobre la vida política o sobre la paz? O sea, como que, porque es parte de la constante, porque es parte de la dignidad humana, porque es parte de un valor intrínseco que tiene el ser humano y algo que lo describe. De hecho, o sea, el compendio habla que es un signo y consecuencia. Ujú. Así describe la libertad, ¿verdad? Que es como un signo de que somos seres humanos, que eso viene de justo de León 13, que ahorita te lo explico, y también una consecuencia, es decir, o sea, la libertad es una consecuencia de que no somos seres humanos. Pero, o sea, lo que al principio, la primera, de las primeras encíclicas que hubo cerca de la libertad fue justo León 13, que pues como todos ya saben, fue quien empezó la doctrina, toda la doctrina social. Eh, que no me acuerdo cuál es el nombre de esta encíclica, está complicadísimo. Es Se llama Libertas Praesantissimum, justo, muy bien. pero lo podemos llamar Libertas. La encíclica de la libertad. Eh, a ver, es una encíclica muy complicada, ¿eh? O sea, se las recomendamos, pero a ver, yo al menos la tuve que leer como 3 veces, o sea, no, o sea, cada párrafo tenía que, no estaba Mm. entendiendo lo que estaba diciendo, lo que estaba leyendo. Pero bueno, al final creo que lo clave es que León 13 describe a la libertad como esta característica que le confiere, ojo, lo voy a decir y después lo voy a tratar de explicar, le confiere al hombre la dignidad. Entonces, no estamos viendo que es como muchas de las cosas que vemos, que es como porque somos dignos, porque somos seres humanos, entonces tenemos tal. No, lo que León 13 quiso decir aquí es, porque somos libres, tenemos dignidad. Entonces, Ujú. es súper interesante, o sea, a mí me parece súper interesante o sea, cómo lo acomoda. Em, Sí. entonces, bueno, pero habla de que justo es un don de la naturaleza, como tú lo decías, que confiere al hombre la dignidad, pero confiere al hombre el ejercicio de ser dueño de sí mismo. Entonces, ojo, habla de un ejercicio, o sea, no habla de Ujú. solo ser dueño de sí mismo, sino como que algo que tienes que ejercitar, tienes que decidir. Y para poder ser dueño de ti mismo también necesitas tener las condiciones. Es verdad que puedes ser libre interiormente, aún en condiciones complicadas o de poca libertad exterior, como por ejemplo, hay cuantos ejemplos, ¿no? De gente que dentro de la cárcel encuentra su propia libertad interior, porque al final nuestra libertad, nuestra capacidad de decidir, de ser dueño de uno mismo, ¿no? De incluso de dueño de uno mismo, incluso de todo aquello que te ata, ¿no? Así, Ujú. una psicóloga una vez me dijo, hablando de todos estos, pues los traumas pasados y tal, decir, es que me decía, Coco, es que eres, o sea, eres más libre de aquello que te condiciona, ¿no? Entonces, hoy en día, con toda la psicología también explicamos tanto de, no, es que actúe así porque tal y porque tal y porque tal. O sea, entonces, como el hecho de que podamos entender que somos totalmente libres de decidir lo que hacemos y lo que no hacemos, eso nos confiere muchísima responsabilidad también, ¿sabes? O sea, porque no es que lo hice porque esto, o lo hice porque tal, o lo hice porque yo tengo este trauma, que a ver, que se pueden explicar muchas cosas, pero al final siempre somos mucho más libres, ¿no? O sea, entonces es el tema como la libertad interior, ¿verdad? Y después ya
Ya después también a lo largo del compendio, no es un capítulo, no es nada, o sea, a lo largo de los diferentes capítulos habla bastante de las diferentes libertades. O sea, entonces, pues en la parte de política, por ejemplo, habla de la importancia de la libertad de culto, que es algo intrínseco al ser humano, el poder decidir, ¿no? La libertad o la importancia de tener libertad de realizar alguna actividad económica, que es lo que, pues digo, tomando en cuenta los principios al centro otra vez, ¿no? O sea, sin irnos, porque aquí, por ejemplo, en la parte de economía habla que sí, que cada ser humano es libre de realizar cualquier actividad política siempre esté orientada al bien común y siempre esté Ujú. orientada al principio universal de los bienes, ¿no? Que son parte de los principios. Siempre esté orientada a la participación, a la solidaridad, subsidiariedad. 5 principios, Y recordándolos. ahí es donde está la clave, porque es que si no sería un caos el mundo Justo, entero, o sea, de que todo el mundo justo, haga lo que quiera. Y ese es el punto, ¿no? De que tiene que estar orientado siempre al bien. justo. Y que no ser, o sea, y el actuar con justicias, la solidaridad, o sea, como que y el promover leyes y estructuras sociales que justo respeten la dignidad humana, eh, y que nos podamos comprometer con esta transformación, ¿no? Y, y bueno, y que me parece también porque esto es un poco lo del compendio, ¿no? Y que aparte todo esto de lo que siempre hablamos, ¿no? Cómo después van saliendo otros autores, por ejemplo, Amartya Sen, que ya lo había, que es este premio Nobel de Economía, que ya lo había mencionado en uno de los capítulos, que escribió uno de sus libros, que es como un gurú del desarrollo, ¿no? Y en uno de sus libros se llama Development as Freedom, que no sé si es el que mencioné en el primer capítulo, pero bueno, él habla que justo el desarrollo es cuando un país puede tener la capacidad de que los miembros puedan desarrollarse, puedan hacer o sea, pueden ser libres de desarrollarse según lo que quieran hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que habla también o sea, el compendio, pero bueno, hay un Ujú. montón de otros documentos también de la iglesia, ¿no? Sí, sí, de Ujú. hecho, a mí una de las cosas que me llamó mucho la atención, y ahora te voy a contar un poco más de estos otros documentos que hay dentro de la iglesia, pero justo el catecismo de la iglesia católica, cuando habla de la libertad, habla de que se ejercita, que tú lo dijiste antes, que es algo que se pone en práctica, eh, y dice el catecismo en las relaciones entre los seres humanos, porque toda persona creada a imagen de Dios tiene el derecho natural de ser reconocido como un ser libre y responsable. Entonces, en Ya. esa dinámica con las relaciones humanas es que se da esa libertad, ¿no? O sea, se ejercita esa libertad. Eh, y también reconoce que es un derecho que debe ser reconocido y protegido civilmente dentro de los límites del bien común y del orden público. Entonces, todo esto es muy Catecismo. interesante. El catecismo, eso lo dice el catecismo. Pero después hay otras encíclicas que de hecho a mí otra cosa que me llamó mucho la atención es que la que tú estabas diciendo, la de Libertas, de León XIII, es anterior a Rerum Novarum. O sea, 3 años antes de ¡Ey! la Rerum Novarum, León No sabía XIII eso. escribió esta de la libertad en Ya, 1888. Entonces es claro. súper interesante porque ya en ese entonces, eh, o sea, más allá de que León XIII busca demostrar el valor de los trabajadores y de esa opresión que se daba en ese momento, él también distingue entre la verdadera libertad basada justo en esta ley moral y la voluntad de Dios versus la falsa libertad, ¿no? Que es lo que rechaza la autoridad divina, ¿no? O sea, como más Mm, hablando a nivel teológico. Pero después ya. la Rerum Novarum, con él mismo, eh, también defiende la libertad, por supuesto, y de asociación y de los trabajadores frente a la explotación. Mm, Y después, por ejemplo, en el 63, que justo es el año, además, del speech este que dijimos de Martin Luther King, ya. Juan 23, en Pacem in Terris, también habla sobre la paz, destacando
o sea, esta encíclica está enfocada en la paz, pero él destaca la importancia de la libertad, especialmente en el contexto justo de los derechos humanos, en el bien común y la justicia social. Ujú. Eh, y después Que Juan además fue Pablo, justo en el año de protestas mundiales, ¿no? En todo, el 60 claro, y en esa sí, época, sí. 60, incluso en México 68 Ujú, después, o sea, ujú. pero fue guerra Vietnam, o sea, fue al año donde todo el mundo dijo libertad. Bueno, mira, Sí. sí, Ujú. sí, no, 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 o sea, libertad, paz y justicia, Y totalmente, paz o y sea, justicia, sí, sí. tal cual. Y después, por ejemplo, en el pontificado de Juan Pablo II, eh, hay muchas encíclicas, o sea, por nombrarlas, Redemptor Hominis, Veritatis Splendor o Centesimus Annus. Juan Pablo Ujú. II afirma también la libertad del hombre cuando se vive en la verdad. O sea, como que el hombre es verdaderamente libre cuando vive en la verdad. Entonces aquí aparece este No otro serán valor, libres. claro, este otro valor de la verdad, que por supuesto que la Iglesia Católica lo que hace es seguir dándole forma al tema de la persona, ¿no? O sea, de que no solamente hemos sido creados libres, sino que en la verdad y lo que decía antes también del catecismo, en ese ejercicio de las relaciones humanas, Ujú. es que se va dando esa verdadera libertad, ¿no? Y Juan Pablo II también señala que una libertad sin la verdad lleva al relativismo moral y a la autodestrucción de la persona, que yo creo que eso es justo lo que podemos poner otra vez al día de hoy, o sea, lo que está pasando hoy con ¿Cómo justo, dijiste la... o sea, A ver, que una libertad sin verdad lleva al ya, relativismo moral y a la autodestrucción de la persona ok. que es lo que creo que hoy sobre todo también se ve mucho, ¿no? Con estas aparentes libertades. Sí. Y bueno, y sin duda el Papa Francisco también, o sea, desde Evangelii Gaudium, que fue su primera encíclica en el 2013, eh, destaca sobre todo la importancia en la libertad en las estructuras económicas, eh, pero también en la evangelización y justo en las relaciones sociales, que después también él en Fratelli Tutti habla mucho de la fraternidad, ¿no? Humana. Eh, Sí. y, y al final, como todas estas perspectivas, la moral, la social, la política y la religiosa, pues se dan en esta, o sea, como más bien como un derecho inseparable de la dignidad humana y también enfocado al bien común y a la justicia Sí. social, ¿no? Sí, yo creo que el bien común es la clave. O sea, como que al final, bueno, todo, ¿no? O sea, como que al final, como volviendo a la primera, o sea, si volviéramos como a la primero que estábamos hablando de todas las tipos de libertades y lo que vemos en el mundo hoy en día, ¿no? Porque pareciera que el mundo como que está ahorita en un caos ok, el mundo es libre, pero al mismo tiempo estamos viendo muchísimas restricciones, al mismo tiempo autoritarismo por todos lados, es como si estuviéramos volviendo a todo aquello que nos hizo protestar, ¿no? Ujú. En primer lugar. Y en segundo lugar también, a nivel interior, sin meternos mucho como en la libertad individual y interior, ¿no? Pero a nivel interior vemos tanta falta de libertad verdadera, pues, Ujú. ¿sabes? O sea, tantas cosas que nos han esclavizado, Atan, sí. ¿no? O sea, y que nosotros mismos nos ponemos, o sea, desde, a ver, drogas, cosas que uno mismo va, pornografía, o sea, no, sin decirlo, no, o sea, que uno mismo lo va haciendo por una aparente libertad, pero que al Ujú. final te esclaviza, ¿no? Que al final esto es algo que uno mismo nos estamos esclavizando y al final estamos limitando libertades también
individuales de otras personas y a nivel político también. Entonces yo creo que igual como el tema de la justicia, como el tema de la paz, que siempre hemos hablado, es como que cómo podemos empezar desde nosotros mismos, desde nuestro interior, o sea, como que, ojo, ¿qué estamos haciendo que nos esté esclavizando realmente, que nos está quitando esa libertad que Dios nos dio para elegir, para ser dueño de uno mismo, ¿no? Para poder decir, yo elijo hacer esto, ¿no? Con las consecuencias que traiga, con la responsabilidad. Yo elijo contestarle de esta manera a esta persona, ¿no? Ujú. Eso es independientemente de todo lo que me condiciona. Es como soy dueña de mí misma y yo estoy eligiendo esto independientemente si lo pensé muy conscientemente o no, pero soy yo, ¿no? Entonces, como desde esta interioridad y Ujú. después hacernos responsables del hermano, o sea, hacernos Ujú. responsables de que somos co-creadores de la libertad humana, ¿no? O sea, cuánta control queremos tener hoy en día y me incluyo a veces, ¿no? O sea, cuántas cosas quiero que sí controlar y cómo va a salir esto y tal. Y al final es como, a ver, estamos llamados a ser co-creadores de la libertad humana a nivel relacional y Sí. después, obviamente, si estamos involucrados en política a nivel de la política, en economía a nivel de nuestros trabajos, a nivel de, ¿sabes? O sea, como que como en todos los espacios donde nos podemos mover, que siempre se ponga esto hasta dónde llega, hasta donde la dignidad humana se toca Sí. y hasta donde se toca también el bien común. Sí, y es que ahora mientras decías esto, como, o sea, justo como la libertad interior primero, para que nos lleve también como a darnos, ¿no? O sea, una de las Sí, cosas que nos hace ser libres también y vivir y poner en práctica la libertad verdadera es justo a darnos a los demás. Entonces, como en ese salir de uno mismo y de las cosas que nos atan y justo de esas esclavitudes interiores, o sea, nos van a llevar a darnos más al otro y poder también trabajar en ese bien de todos, ¿no? En ese bien común. Y justo hay una cosa que tenía por aquí escrita que no pensaba decirla, pero justo el otro día también leyendo un poco como de la libertad interior, Jacques Philippe en su Jack Phillip. libro, él dice que cuanto más dependa nuestra sensación de libertad de las circunstancias externas, mayor será la evidencia de que todavía no somos verdaderamente libres. Entonces, claro, Exacto. aquí como que lo estaba pensando, o sea, analizando un poco lo que estabas diciendo y esta frase que dice él, Jacques Philippe, como que obviamente también las estructuras sociales y el mundo, o sea, y el mundo político, el mundo social, económico, o sea, también tienen que promover una verdadera libertad, o sea, y no oprimir esas libertades, Religión y la sí, religión. exacto, O sino sea, más el bien catolicismo promoverla. también, justo. Claro, o sea, Sí, claro, sí, sí, o sea, es como de ambas partes. Obviamente yo para poder hacer que los demás estén mejor y más libres y tal, o sea, necesito sí, ser libre yo y realmente eh, escoger, ¿no? O sea, esa libertad de escoger, eh, o más bien al revés, esa capacidad de escoger la permite la libertad, ¿no? Pero a la misma sí. vez las estructuras, todas de Tienen que fuera, permitirlo. tienen que promover esa libertad, porque Sí, si no, promoverlo y permitirlo. claro, no se va a dar como Sí. esa dinámica al final. Sí, y ahora que mencionas estructuras, o sea, y también como que ya para ir cerrando, pero al final me parece como súper importante también mencionarlo aquí, ¿verdad? Porque hay como que fuera de, digo, y si no estás muy metido en la Iglesia Católica y en cómo se ha ido también, ojo, no quiero decir transformando, porque a ver, es verdad que la Iglesia ha sido transformando, ¿no? Pero también creo que como que el approach, el alcance, no sé cómo decirlo, como la El manera enfoque, sí. de llegar a las personas es la que definitivamente se ha ido transformando brutalmente, ¿no? Porque Mm. obviamente vemos la historia de la iglesia, de hecho hay un libro bueno que se llama Luces y Sombras de la Iglesia que habla de eso, pero al final justo vemos la historia de la iglesia y cuánta imposición hubo por Ujú. muchísimos años, cuánta imposición hay en muchos lados, en muchas partes de la iglesia todavía, en muchos países, etcétera. Y cómo al principio se pensó que la forma de llegar a más personas y de evangelizar era a través de la imposición,
¿no? O sea, Ujú, desde los inicios, no los inicios de la iglesia primitiva, pero sí en el periodo expansionista, ¿no? ujú. Entonces es muy importante este tema de la libertad, ¿verdad? Porque es un eje tan central en, o sea, en el mensaje de Dios, en el mensaje de Jesús, Sí, estamos llamados como iglesia a promover eso y entender, es que todas entre comillas, reglas que el mundo piensa que la iglesia impone porque vivieron, o sea, y ojo, desde un lugar, y lo digo desde un lugar que yo también crecí ahí, así, ¿no? O sea, yo también fui a un colegio en donde todo era, sí. si no haces esto te vas a ir al infierno, ¿no? Si no haces, o sea, en una imposición Ujú, de volver a devolver al centro, ¿no? Y decir, esto no funciona así, esto no mm, es, o sea, tenemos que recordarle al ser humano la libertad que tiene, que todos estos son todos los medios que Dios y la iglesia ha puesto para acercarnos más a Él y que todas estas reglas, entre comillas, son consecuencia de la persona que se ha encontrado con Dios y no al ujú. revés, ¿no? Entonces, desde su libertad. Sí, incluso me faltó mencionar a Benedicto XVI cuando estaba contando de los otros documentos, pero viene bien ahora por lo que acabas de decir, que me acordé que también en Caritas in Veritat, Benedicto habla mucho del diálogo entre la fe y la razón que hace más Mm. eficaz justo el ejercicio de la caridad en el ámbito social y en las diferentes colaboraciones, ¿no? Que hacen al final también eh, esa, ese intercambio fecundo y fraterno también de los creyentes y no creyentes, o sea, como que del mundo en general, pero que tanto dentro de la iglesia como fuera, o sea, porque al final vivimos en una sociedad, ¿no? Y también, por Sí. supuesto, que la iglesia tenemos que seguir, como todos nosotros miembros de la iglesia, seguir pues trabajando en este diálogo entre todos como también parte de ese trabajar por la libertad, ¿no? Y de hecho aquí, solo por mencionarlo también, el principio de la subsidiariedad también viene como mucho Claro. al caso, o sea, porque al final también es una manifestación de esa caridad y de esa colaboración entre todos, ¿no? Que se vaya dando esa participación. Y esto, bueno, no solamente dentro de la iglesia, sino en las diferentes formas de la sociedad. Sí. Sí, no, creo que o sea, toca mucho, o sea, este tema es tan intrínseco que toca demasiados temas, ¿no? Entonces, Ujú, em, hay una frase en el compendio justo que dice, no existe libertad auténtica sino en la búsqueda sincera de la verdad, que es un poco lo que ujú. decías ahorita del tema de la verdad. Y por eso también se intersecta con la verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Este, Sí, no, yo creo que sin duda, o sea, la verdad creo que es una condición de la libertad. Eh, y ya también por ir cerrando, ahora sí. ya, sí, eh, nos explayamos. Sí, no, pero yo creo que al final lo que siempre queremos, con lo que siempre queremos terminar nuestros episodios y justo ese llamado a actuar, eh, pero sobre todo empezando por nosotros mismos, o sea, en este caso como a plantearnos realmente mm, Sí. nuestra propia libertad, o sea, si somos libres o no, pero ya de por sí, por nuestra ser humano y nuestra capacidad de ser personas, o sea, somos libres, entonces Claro. es, pues, ¿Qué tanto trabajar estamos esa, ejerciendo nuestra exacto, libertad exacto, intrínseca? Pero y verdaderamente libertad, ¿no? O sea, no, ujú, no la libertad falsa de puedo hacer lo que quiera que al final me va a esclavizar a mí mismo, ¿no? O me va a quitar libertad de decisión o de ser dueño de mí mismo. exactamente, Que, ojo, exactamente, dueño de mí mismo es, o sea, es yo decido. O sea, es desde el celular, desde el tema de que toda la adicción que tenemos a las redes sociales, al celular, a la comida, o sea, cosas son como, yo decido y mi cuerpo no decide, ¿no? O mi exterior no decide. Entonces, ese sí, ejercicio interno que debemos de empezar a practicar muy fuertemente
pero bueno. Sí, y eso, y también como a mirar en nuestro contexto, en donde vivimos, en todo, o sea, también cómo podemos salir de nosotros mismos para poder hacer que esa libertad germine, ¿no? Y partiendo Sí, del amor y de la verdad. Así que sí, bueno, yo creo me encanta. que lo podemos cerrar aquí. Sí, sí, creo que bueno, ese es el llamado a la acción, ¿no? En el interior, en las relaciones inmediatas y en el ámbito en el que nos relacionemos y en exigir esto también en las estructuras y bueno, así, un poco, un paso a la vez, siempre con Exactamente. la dignidad humana al frente. Pero bueno, Pero muchas bueno, gracias por gracias escucharme a aquí todos y hasta un próximo y a episodio. ti, Mariana. Bye, Coco. Bye.